Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando programación para este nuevo día, nueva semana, yo creo que oportunidades más que tenemos para estar muy cerca, muy unidos a lo que es el propósito de vida que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que no es un día más de vida, es un día menos de vida, pero una oportunidad más que tenemos para hacer lo que hemos dejado de hacer. Y yo creo que para hacer muchos cambios en nuestra vida, creo que el Padre nos da infinitas oportunidades, posibilidades de que nosotros entremos a ese camino donde Él nos ha puesto. Y bueno, tenemos al doctor Roberto Jiménez y su esposa en el día de hoy, con su segmento, lo que es siempre tratando el tema de la familia, lo que es el tema del hogar, lo que es el tema de los hijos, que realmente es muy importante porque esa es la base de nuestra sociedad. Así que bueno, doctor Jiménez, su esposa, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí listos Bueno, para compartir. iniciamos entonces. Gracias, buen día nuevamente a todos. Es una oportunidad, como bien se señalaba, el que podamos considerar la palabra al inicio, ¿verdad? El primer día de nuestra semana y en las primeras horas. Así que este es un tema que tiene mucha profundidad y mucho interés para Dios, porque así estableció el principio de la vida, ¿verdad? Así hizo en Génesis al primer matrimonio, así que es un tema fundamental, es un tema que pone y establece una plataforma donde el ser humano se ha desarrollado y ya no somos más dos, sino uno. Así refirió Dios el matrimonio en una frase que parece muy sencilla, lo es, pero su ejecución requiere de toda nuestra espíritu, alma y cuerpo, de todo nuestro interés, intención, intensidad. Así que ese es el tema que hoy iniciaremos. La reflexión de la semana pasada, cuando hablábamos de la unidad, pues Dios nos hace uno en el matrimonio conforme a su diseño. Así lo estableció desde el principio y así sigue siendo. Un matrimonio con diseño de denominación de origen. Cualquier otra cosa pues, se llamará de otra forma. Dios es quien trae a nuestra esposa y nos la da. ¿Recuerdan, varones? Él trajo a su esposa, a la esposa de Adán y se la dio, se la mostró, se la entregó. Así que vaya entrega que nos hizo Dios, una entrega muy especial y trascendente para nuestra vida. Y la unidad es de manera integral y plena. Todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas y todo nuestro entendimiento. No es una parte, no es a veces sí y a veces no, es todo y todo el tiempo. Entonces, introduciéndonos al tema de ser uno en el pacto matrimonial con Dios implica que todas las responsabilidades que Dios nos da como matrimonio, a partir del momento en que hacemos nuestro pacto, estaremos estrechamente entrelazados para alcanzar su propósito y dar fruto, multiplicarnos y gobernar o administrar lo que tenemos. Todo está dispuesto en esta tierra para que administremos y seamos mayordomos fieles de Él. Hoy escudriñaremos entonces dos actividades que son cotidianas, son hasta espontáneas, diría yo, pero que son trascendentes. El disciplinar y el instruir a nuestros hijos. Según el diccionario, la disciplina es una doctrina o instrucción a una persona. Fíjense cómo están vinculadas las dos. Y la instrucción es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrina. Ambas acciones están íntimamente ligadas. Y hay una palabra que en la Biblia es muy señalada, sobre todo en el Nuevo Testamento, y que agrupa estas dos, y es la de discipular. El discipulado abarca ambas acciones, la de instruir y disciplinar,
producir el carácter de Cristo en una nueva persona, en este caso en nuestros hijos, equipándolos con las herramientas perdón, necesarias para que formen también ellos a otros discípulos, donde ellos se desempeñen y logren la madurez y el crecimiento hasta llegar a alcanzar el carácter de Jesús. Eso es discipular, que incluye la disciplina e incluye la instrucción. Vayamos entonces al tema de la plataforma del amor, que siempre hay que establecerla porque es la manera o es la base donde Dios cumple todo su propósito, ¿verdad? Donde Dios establece toda su relación con nosotros en su amor. Y fíjense, hoy hablaremos precisamente de en Hebreos 12, del 5 al 6 y del 10 al 11, acerca del amor de Dios y su disciplina, porque son dos elementos que Dios estableció prácticamente juntos. Ahorita lo leeremos. Entonces, en Hebreos 12:5, yo voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice, son hijos de Dios. Afirmativo, no duda. Pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Fíjense lo que Dios dice para animarlos en la plataforma de su amor. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Ese fue el 6. El 10 dice, nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. 11. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Por ser hijos de Dios, Dios al que ama, disciplina. Y además al que recibe por hijo, corrige. El Señor disciplina a todo el que ama. La plataforma de Dios es el amor. Y entonces en su amor está incluida la disciplina. Así que ejerzámosla, conozcámosla en primer lugar, ¿verdad? Como papás, pues aplicándonosla primero. Dios nos disciplina a nosotros y luego nosotros podemos discipular a nuestros hijos. Viene de discípulo, viene de alguien que es instruido, a quien se le dan las herramientas para desarrollar, crecer y alcanzar la madurez de Cristo. Y por eso Dios al que ama disciplina, pues disciplinó a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, que por lo que padeció aprendió disciplina. No es una cosa menor el que el Señor nos hable de la disciplina, pero ¿cómo termina esta porción que vemos? Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Fíjese el fruto que da la disciplina de Dios. Regresarnos al camino de donde Él nos llamó, a la manera en que Él estableció que fuéramos en esta tierra. Así que esa es la plataforma del amor de Dios, que a quien ama, disciplina. Sí, vamos a ver también, como decía anteriormente mi esposo, que en el matrimonio ya no somos dos, sino uno. Y así debe de ser en la disciplina e instrucción a los hijos. Como esposos, como cónyuges, necesitamos ambos ponernos de acuerdo para disciplinar a nuestros hijos. Y vamos a ver Marcos 10:8 en la Nueva Versión Internacional, que nos dice, y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Y esto nos está llamando también el Señor a que nos pongamos de acuerdo en la instrucción, en la disciplina de nuestros hijos.
es poner, se puede decir, lineamientos, límites, en cuanto a cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos. Porque cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, pues va a haber un buen resultado. Porque cuando cada quien pone disciplina conforme a lo que cree y quiere, pues no dan buenos resultados, ¿no? Siempre el estar de acuerdo y funcionar así nos va a dar un muy buen resultado. Y tiene que ser bajo una sola estrategia, bajo todas esas cosas que nos pongamos de acuerdo. Nuestros hijos deben de ser disciplinados y cumplirlo ambos, ¿no? Aunque uno no esté, el otro lo está para hacerlo, presentando el mismo propósito de la disciplina y la instrucción, para formar a Cristo en el corazón de nuestros hijos. Claro que esto es algo importante para la disciplina de nuestros hijos, ¿no? Que es Cristo el que los va a formar, no son nuestras propias opiniones, no es nuestra propia forma de ser quien nos va a conducir, sino que es a través de la palabra de Dios, que es lo que nos enseña a hacerlo, a ver cómo nos muestra Dios que deba de ser esa disciplina. Porque muchas veces en nuestro enojo de lo que hicieron, de lo que hacen, no instruimos conforme dice Dios, sino nos regimos por nuestro enojo, por nuestra ira, y eso no va a dar no va a dar buen fruto. Al contrario, vamos a lastimar a nuestros hijos, vamos a hacerlos rebeldes y no va a dar ningún fruto y no va a dar ningún buen resultado de ninguna forma, pues el que ellos puedan ser corregidos, ¿no? El que verdaderamente sean formados. Entonces habla la disciplina para los hijos, nos dice en Proverbios 3, 11 y 12, en la Nueva Versión Internacional. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que aman, como corrige un padre a su hijo querido. Y así es el hijo, nuestros hijos no deben despreciar la disciplina del Señor. Bueno, nosotros primeramente no debemos despreciar como hijos la disciplina del Señor. Y asimismo nuestros hijos, no despreciar. ¿Qué se refiere a despreciar? A que no desaprueben lo que el Señor nos está hablando en cómo disciplinarnos. Porque muchas veces mi esposo lo leía anteriormente, ¿no? Lo decía, no nos gusta ser corregidos. ¿Por qué? Porque nos duele. No nos gusta porque las maneras de Dios a veces pensamos que son duras, son difíciles, pero no, si Dios nos ama, porque así lo dice también, dice que Dios nos ama, ¿no? Que no nos ofendamos por esas reprensiones, aceptémoslas. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente lo que necesitamos. Él nos creó, Él sabe nuestras necesidades, Él nos conoce por dentro, por fuera, por donde ustedes quieran, Dios nos conoce, porque Él es nuestro creador. Entonces Él sabe exactamente lo que necesitamos. Dice, porque el Señor disciplina a los que aman. Y eso es bien cierto, Dios nos ama. Cuando ustedes saben que Dios nos ama, sabemos que esa disciplina viene con amor. Y asimismo nosotros como padres es algo tan importante disciplinar con amor. Por eso decía que no debe de ser con ira, porque con ira lastimamos, con ira ofendemos, con la ira destruimos. Con la ira es muy, muy difícil que un hijo pueda obedecer. Lo vamos a hacer rebelde en vez de que él obedezca y lo haga, sea obediente a lo que uno les dice, ¿no? Entonces, ¿cómo corrige un padre a su hijo querido? Así nosotros nuestros hijos los amamos y siempre vamos a buscar y queremos lo mejor para ellos. Entonces vamos a corregir con ese mismo amor que Dios nos corrige, nos disciplina. Y esto es algo tan importante para nosotros como padres, el poder corregir como Dios nos ha corregido hasta hoy, con amor, con paciencia, con esa a veces
verlos como Dios nos ve a nosotros, con ese amor eterno, no con desprecio, no con humillación, porque a veces llegamos hasta ese punto, ¿no? De que humillamos a nuestros hijos. Y a veces dicen, pues están chiquitos, no hay que disciplinarlos, todavía no entienden, claro que entienden. Hay que disciplinarlos desde el vientre que Dios nos los ha puesto a nosotros como mamás. Desde ahí tenemos que corregir, tenemos que disciplinar, porque dice también la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aun cuando ellos sigan creciendo y a medida de que se van desarrollando, los niños conocen cuál es una disciplina, cómo es una disciplina y cómo ellos van entendiendo hasta dónde, porque los niños nos miden, saben hasta dónde les aguantamos y les permitimos. Entonces ellos son muy sabios en saber cuándo, hasta cuándo nos pueden nosotros, nos tienen así mediditos en cuanto a cómo nos pueden hasta incluso manejar. Entonces, pareciera que no, pero ellos pueden controlar el cómo nos pueden dirigir en la disciplina. Entonces, aquí hay que escuchar lo que Dios nos está diciendo, que disciplinemos a nuestros hijos en su tiempo. Y cada edad tiene una forma específica de cómo instruir y corregir, disciplinar a nuestros hijos. Es muy amplio todo esto de la disciplina porque pues los hijos van creciendo, ¿verdad? Son bebés, son preescolares, son niños, son adolescentes, son jóvenes, son adultos, y mientras están en casa, ellos son disciplinados. Entonces, mucho ha puesto a nosotros, en los padres, esa responsabilidad para que nuestros hijos amen a Dios, porque la disciplina es también que aprendan a amar a Dios, aún en este tiempo de la disciplina, porque ellos aprenderán a lo largo de su vida cómo la disciplina a su tiempo les va a dar un muy buen fruto, y aún cuando sean grandes ellos van a recordar todo este tipo de disciplina que con sus padres aprendieron y fueron disciplinados. Y la segunda parte de estas dos características de discipular a nuestros hijos tiene que ver con la instrucción. Y fíjese, uno a veces cree que la instrucción pues solo es o en el salón o con unas formas así de estructuradas, y no, en realidad se instruye todo el tiempo y de toda la manera en la que nos relacionamos con nuestros hijos es un modo de instrucción. Proverbios 22:6 de la Nueva Versión Internacional dice así: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. O sea, no abandonará la instrucción. Entonces, es desde el vientre, cuando estamos platicando con él, cuando le estamos dando palabras de parte nuestra, que es esperado, que es anhelado, que bueno que llega pronto a esta tierra, ¿no? Y todo los parabienes que le deseamos. Pero llega y entonces, desde recién nacidos, podemos tomar decisiones que son y se vuelven para él una instrucción. Hay papás que nos preguntan pues si está tan pequeñito y podrá ser instruido. Claro que sí. El bebé solo llora por 3 razones: tiene hambre, está mojado o porque hizo coraje. Y entonces hay que irlo conociendo perfectamente para actuar conforme a ello, ¿verdad? Pero ya sabe, ¿eh? Y entonces se da cuenta que si llora lo cagan, y entonces ¿qué cree que hace? Llora. ¿Y cuál es la conducta? Que lo carga. Y entonces comentábamos ahorita, ¿no? Puede manejar el comportamiento de sus papás, ¿verdad? Los orienta, los jala. O dice, no me gusta, y hay veces de bebé, no dice, no me gusta, solo lo saca de la boca, ¿verdad? Déjelo sin comer unas horas y verá que después se lo va a tomar.
No es que eso no le gusta. Bueno, la instrucción no es lo que le gusta, es lo que necesita. En Salmo 127:3 nos dice Dios por qué tienen que ser instruidos. Dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Verdad? Es una herencia de Dios cada uno de nuestros hijos. Él nos pedirá cuentas de esa herencia, nos los entregó, nos los puso aquí en esta tierra. Él sopló aliento de vida en el vientre de mamá y entonces empezaron a desarrollarse y nos pedirá cuentas de ellos. Si los instruimos en el camino de Él, si los disciplinamos en todas las cosas que en su palabra están escritas que disciplinemos a nuestros hijos. Es necesario disciplinar. ¿Por qué? Porque son herencia de Dios y porque son de altísima estima. Fíjense qué curioso es. A veces humanamente tenemos un concepto contrario, ¿verdad? Que actuar con disciplina es como que no los quiero, ¿no? Y él puede decir, yo recuerdo cuando pequeñitos, que alguno dijera, no, es que me corriges porque no me quieres. No, hay que explicarles que al contrario, porque les amamos, les corregimos y los instruimos en los caminos que Dios ha establecido. Debemos enseñar entonces la verdad, la palabra, el camino que los conduzca a estar en las buenas obras que Dios preparó para nuestros hijos de antemano. Y entonces dice esta cita, y aún en su vejez no lo abandonará. Hemos encontrado en la consejería con frecuencia que un papá, una mamá nos diga, es que mis hijos se me han descompuesto. En realidad no se descompusieron, los formamos equivocadamente, dimos un ejemplo diferente. Y claro, de pequeñitos parecía que no sucedía nada, pero a medida que crecen, pues ellos van teniendo su propio entendimiento. Le pongo un ejemplo. Cuando usted dice, no se deben decir mentiras, muy bien. Y luego está el teléfono o tocan a la puerta o sucede alguna situación que alguien nos busque y entonces le decimos, dile que no estoy. Entonces, lo que capta nuestro hijito es que se dice una cosa y se hace otra. Y entonces encontramos que el adolescente pues llega a casa y dice, ¿sí fuiste a la escuela? Sí, sí fui. Y no fue. Sí pasaste la materia, sí, y no la aprobó porque aprendió que se dice una cosa y se hace otra. Entonces, tenemos que enseñarle que la verdad es siempre el camino que nos lleva a la vida, aunque sea difícil esa verdad. No, hoy no fui a clase, reprobé, no estoy aprendiendo, no estoy entendiendo. En fin, tenemos que ser un ejemplo y modelar. Y entonces dice, aunque sea mayor, no lo abandonará. Durante todo su proceso de vida en esta tierra, mostrará y será ejemplo e influencia a este mundo, pues está llamado a ser luz y sal de esta tierra. Nuestro ejemplo y la forma en que nos conducimos es determinante en dicha instrucción. Mire, se ha demostrado con experimentos que hacemos lo que vemos, mucho más que lo que oímos. Entonces el ejemplo de respeto entre papá y mamá, el ejemplo de cómo nos hablamos. Claro que palabras altisonantes desde casa, pues las van a replicar, pareciera que no, pero las van a replicar. En su momento van a estar conduciéndose con palabras altisonantes, porque la instrucción es un ejemplo. Miren, si sus hijos lo ven hacerse los dientes, no tengan la menor duda que terminarán aseándose los dientes. Claro, al principio hasta jugamos que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y hasta cantamos. Pero si lo ven a usted, no van a tener duda. Decimos, no, pues haz, hijo, obedece, haz como Dios manda. ¿Lo ven a usted? Leer la palabra. ¿Lo ven a usted? Obedecerla. Sí, es muy
sencillo y lo hemos llegado a hacer, de decirle, mira, aquí dice, honra a tu papá y a tu mamá para que te vaya bien, seas de larga vida y todo lo que hagas prospere. Ya se lo dijimos, ya está en la escuela dominical, se lo enseñan, se lo aprenden, lo cantan. Pero, ¿y cómo ven que nosotros tratemos a nuestros padres? ¿Cómo hablamos de nuestros padres? Esa es instrucción. Claro, no le decimos, a ver, hijos, mírenme cómo lo hago yo. No, pero ellos nos están mirando. Somos un ejemplo porque somos su parámetro de instrucción. Y usted lo sabe, los que hemos tenido hijos pequeños, medianos, grandes y ahora incluso adultos. Usted escuchó que a un adulto, si está en casa, hay disciplina, hay lineamientos. ¿Por qué? Porque en esta casa gobierna Dios y a Él todos le entregamos cuentas. Y precisamente por entregar cuentas estamos guardados por Él. Usted le explica a su hijo adulto, mira, no es que te esté vigilando, ni que quiera yo controlar tu vida, pero si sé dónde estás, en mi tiempo de oración, ponerlo delante de Dios, pues Él te guardará, pero sé dónde estás. Pero si me dices que estás en A y luego estás en B y sucede algo, pues realmente no estábamos en sintonía y no estábamos en ese orden que establece Dios. Honra a papá y a mamá, porque así te irá bien. Es un aspecto de honra. Y sí, adultos y ya trabajan y tienen sus propias decisiones, por supuesto, y son responsables de cada una de ellas. Pero en la casa, las los límites, las instrucciones, el comportamiento en general está determinado por papá y mamá, como dijimos al principio. Es un acuerdo que nos tomamos. ¿Por acuerdo cómo? Pues mediante la palabra, ¿no? Por eso necesitamos leerla, si no, ¿qué disciplina le daremos? Necesitamos escudriñarla y sobre todo necesitamos vivirla para que entonces se perciba claramente por ellos y terminarán ejerciéndolo, terminarán siendo exactamente todas las cosas que vieron hacer en casa. Estarán perfectamente conscientes de ello y lo harán de manera natural. La reflexión y el consejo práctico es que la disciplina y la instrucción es un aspecto que debemos planear y acordar conforme al manual del fabricante. El manual del fabricante es la Biblia. La palabra de Dios es un manual completo de instrucción y disciplina que requieren nosotros y nuestros hijos. Y debemos comunicar a nuestros hijos que por razón de que los amamos, los disciplinaremos como parte de su instrucción en el camino verdadero y en el cumplimiento de su propósito en esta tierra. Está incluida la disciplina como parte de amarlos. Nuestra oración es que esta semana podamos aplicar, ¿verdad? Estos principios de la palabra en la relación amorosa con nuestros hijos, tal como es con nuestro Padre. Que tengan ustedes un estupendo día y semana. Hasta luego. Hasta luego.